Y para iniciar vamos a partir haciendo un resumen. Entonces, chample, vamos a plantear lo que hemos visto hasta el momento sobre matrices. Ya, por una parte, planteamos lo que es la definición. ¿Sí? Y la definición se refiere una matriz a un sistema, digamos, un ordenamiento. Es una buena palabra, ordenamiento. Es una forma en que se disponen números que van en filas y en columnas. Entonces, nosotros podemos hablar de un conjunto de matrices. Entonces, de hecho, hay una letra que usamos que es la M, usualmente la dibujamos así como media cursiva, ¿cierto? Y entre paréntesis escribimos, por ejemplo, R. Podría escribir, otra cosa importante lo voy a borrar, mejor voy a escribir K. Sí, eso también lo habíamos comentado, creo que era la K para nosotros representa o los reales o los complejos. ¿Sí? Entonces cuando yo diga M, entre paréntesis, M sub N cruz M, puedo escribirlo también, y voy a decir entonces que se refiere a todas las matrices A de orden N cruz M con los coeficientes en R, perdón, escribí en K. ¿Sí? Porque eso puede suceder que tenga una matriz en reales, en matriz en compleja. También lo comentábamos, nosotros, es muy extraño que nos aparezca a lo mejor con algún ejercicio, algún ejemplo en clase, podemos usar algo con los números complejos, pero en realidad en el contexto de nuestro curso está siempre remitido todo a los números reales. ¿No? Entonces, si por ejemplo yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 0, 1, ¿cierto? Y esa es una matriz, ¿cierto? Es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Y siempre se cuentan así, primero las filas y después las columnas. ¿Sí? Eso ya, digamos, la definición de lo que es matriz. Como comentamos, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Después planteamos lo que es la operatoria. Y aquí ya entonces la cosa se empezó a complicar. Porque cuando nosotros hablamos de suma de matrices, las matrices tienen que tener una condición para que yo las pueda sumar. Y eso es algo que resulta bastante, diría yo, complejo de aceptar, ¿sí? Porque cuando trabajamos con números reales, uno suma los números que quiere, ¿sí? En cambio acá decimos, si yo voy a sumar dos matrices, entonces las matrices tienen que tener el mismo orden, ¿no es así? Voy a escribir entonces mismo orden, ¿sí? Entonces puedo decir entonces A y B de orden, por ejemplo voy a decir N cruz M. Y entonces cuando yo digo la matriz A, otra cosa que no había comentado como resumen también, pero lo voy a comentar después, es como usualmente uno escribe una matriz, ¿sí? La escribo como A sub IJ, y los B los escribo como B sub IJ. Entonces cuando yo sumo A más B, lo que hago es que lo sumo coeficiente a coeficiente. A sub, perdón, A sub IJ más los B sub IJ. Y obviamente que la matriz resultado también tiene orden N por M. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo digo que tengo la matriz, no sé, 1, 2, 0, 1, 3, menos 1, ¿sí? Y la voy a sumar con otra matriz que tiene menos 1, 1, 3, 4, 0, 1. Entonces mi resultado, ¿cierto? Va a ser sumando coeficiente por coeficiente, sería 0, 3, después abajo tengo 3, 5, 3, 0. ¿Sí? Siempre hacemos eso, sumar coeficiente por coeficiente, y como mencionaba entonces, los órdenes siempre se mantienen. ¿Sí? Eso en un caso de la suma. ¿Sí? Después planteamos Profe, dígame. en las matrices I es fila y J es columna o Mm, al revés. La primera siempre es la fila y la segunda es la columna. Ya, gracias. Diría yo que es mejor decirlo así, primera fila, segunda columna, porque también, por ejemplo, yo podría escribir de repente una matriz A y escribir A sub I K. Y no aparece la J.
¿Te fijas? Entonces, la K estaría jugando el papel del J. Sí. Pero siempre es así como tú dices, fila, columna. Siempre. Por el orden que se les da. Te fijas, siempre se define primero la fila y después la columna. Vamos a comentar eso aparte acá. Mira, voy a escribir una matriz A, grande. Voy a escribir entonces A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, 4. Voy a escribir sin los puntos suspensivos, sino que algo así bien, bien particular. 2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4. Después escribir A3, 1, A3, 2, A3, 3, A3, 4. ¿Sí? Entonces, justamente si uno se fija, el primero siempre me va a decir en la fila en la que estoy. Te fijas la segunda fila cómo va cambiando y segunda fila. Y el segundo término me dice la columna en la que estoy. ¿Sí? Siempre entonces nos vamos entendiendo así. Y esto, por ejemplo, en este caso, yo escribí una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Lo mismo se resume cuando uno dice la matriz A es A sub I J de 3 por 4. ¿Sí? Claro, uno dice, pucha, pero es que la notación de abajo que escribí es mucho más simple que está escribiendo esa tremenda cuestión, ¿cierto? Em, y claro, por eso preferentemente usamos simplemente decir A sub I J. ¿Sí? Y no escribirla de esa forma general. A veces nos resulta útil escribirla así, en esta forma tan compleja, para dar énfasis, ¿cierto?, a esta idea de cómo se calculan, ¿cierto?, estas matrices. Sobre todo, por ejemplo, quizá a lo mejor con el producto o después cuando vimos los determinantes, qué sé yo. ¿Sí? Ya, eso. Entonces ahora recordemos entonces las otras dos operaciones que vimos, que fue la multiplicación por escalar y la multiplicación entre matrices. Recordemos entonces que estamos haciendo un resumen. Entonces, hablamos de la multiplicación por escalar. A todo esto, este tema de por qué definimos una multiplicación por escalar va a ser bien importante cuando después de terminar el tema de matrices pasemos a espacios vectoriales. ¿Sí? En realidad lo que sucede es que el conjunto de las matrices no verifica las mismas propiedades de cuerpo que los números reales. Por tanto, aquí aparece entonces la necesidad de buscarle un nombre a esto y lo que se les llaman son justamente espacios vectoriales. Y aquí entonces vamos a definir también una multiplicación por escalar. Vamos a retomar eso también después cuando veamos este tema de los espacios vectoriales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí yo digo que tengo un número, que puede ser un número real o un número complejo, por eso escribo K. Y lo multiplico ese K por una matriz A. La matriz A puede ser de orden que yo quiera, n por m. Y lo que hago entonces cuando yo digo que esa matriz A, pero voy a escribir perdón, voy a borrar esto, lo voy a escribir, va a ser A sub I J de n cruz m. Entonces, cuando digo alfa por A, lo que se hace es que se multiplica cada uno de los coeficientes de la matriz A por ese número alfa. En este contexto del álgebra lineal, en realidad, cuando yo digo en un número, ¿cierto? Eso se llama un escalar. ¿Sí? Esto tiene que ver también justamente con un contexto vectorial, ¿sí? La diferencia entre lo que es un número y versus un vector. Por eso lo llamamos al alfa en un escalar y por eso esto se llama multiplicación o producto por escalar. ¿Sí? Y lo típico, ¿cierto? Donde aparece muy clásico esto de las multiplicaciones por escalar es, por ejemplo, cuando restamos matrices. Si yo digo A menos B, ¿cierto? Estoy diciendo A más menos 1 por B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, demos otro tipo de matriz importante que nosotros vimos, fueron las matrices que llamamos cuadradas. Vemos un ejemplo con una matriz cuadrada. Entonces escribí aquí dos matrices cuadradas, son cuadradas, ¿cierto? Porque tienen la misma cantidad de filas y que de columna. Entonces cuando yo digo A menos B, ¿cierto? Estoy haciendo entonces 2 menos 1, o sea, me da más 1. Después digo 1 menos el 0 menos el 1 menos el 1. O sea, aquí yo tengo 3, 1, menos 1, 0.
Lo otro que planteamos em, fue la multiplicación entre matrices. Voy a saltarme la otra hojita. Ay, y aquí ¿cierto? Vimos algo bien distinto. Aquí entonces nosotros dijimos que la matriz A tiene que ser de orden n por m y la matriz B tiene que ser de orden m por p. Entonces nuestro resultado, que sería A por B, es una matriz que vamos a llamar C y que es de orden n por p. Si aquí no coinciden, ¿cierto? Estos valores, ¿cierto? No podemos hacer la multiplicación. Algo importante también que comentamos es que no existe la conmutatividad. Entonces, A por B es distinto de B por A. Sí, esto justamente es lo que lleva y nos va a llevar, ¿cierto? También al final del tema de matrices a plantear esta idea de los espacios vectoriales, porque como no hay conmutatividad, en realidad las matrices no verifican las propiedades de cuerpo. ¿Sí? Bien, eso entonces por una parte. Y veamos un ejemplo. Y la definición, pues, ¿cómo escribimos esos C sub I J? ¿Cierto? Lo escribimos como la sumatoria desde el K igual 1 hasta el M de los A sub I K por B sub K J. ¿Sí? Cuando uno lo escribe de esa forma, suena como muy enredado, pero en realidad creo yo, ¿cierto? Que no es tan complejo. Veamos un ejemplo en la otra hojita, ¿sí? Pum, voy a cambiar la hojita. Voy a escribir entonces, voy a escribirlas al tiro. Voy a escribir una matriz A, voy a escribir 2, 3, 1, 1, 0, 1. Y mi matriz B, se fijan aquí tengo 2 filas y 3 columnas. Entonces, esto, voy a hacer un punto y coma mejor aquí. Y mi matriz B, entonces voy a escribirla de... voy a poner un 0 mejor ahí. En este contexto, ¿cierto? Cuando nosotros inventamos ejemplos, son siempre ejemplos con números chicos, aleatorios, pero obviamente en un contexto práctico estos van a ser otro tipo de números que van a corresponder a algún modelo, qué sé yo. 2 y 3. ¿Ya? Entonces y esta tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces yo ya sé, usando la lógica que lo habíamos comentado recién, que el producto está bien definido, ¿cierto? Y además sé que mi matriz resultado va a tener 2 filas y 2 columnas. Voy a escribirlo bien grande. Estamos haciendo un resumen, así que lo vamos a dibujar bien grande. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a partir? Parto con primera fila de la matriz A versus la primera columna de la matriz B. Se fijan aquí, entonces nos da, creo yo que resulta bien claro por qué necesito que la cantidad de elementos que hay en la fila de la matriz A sea la misma cantidad de elementos que tengo en la columna B. Porque vamos a ir multiplicando término a término y sumando eso. Entonces no me puede sobrar nada ni me puede faltar término. Entonces aquí vamos multiplicando. Ahí, chanfle. Vamos a ir multiplicando 2 por 0, más 3 por 1, más 1 por 2. ¿Sí? Eso entonces nos va a llevar al resultado que eso va a ser 5. Eso, el puntito de la multiplicación me quedó muy chico. ¿Vamos? Ya. Continúo ahora. Sigo con la primera fila de la matriz A, pero me cambio ahora a la segunda columna de la matriz B. Entonces ahora voy a decir 2 por 1, más 3 por menos 1, más 1 por 3. Y bien, aquí me va a dar, eso me va a dar 0 y esto me va a dar 2. Continúo entonces. Ahora ya terminé con la primera fila de la matriz A. Entonces voy a saltar a la... me cambio de fila, paso a la segunda fila, ya los elementos de... Perdón, aquí... Otra cosa me falta... Mira que aquí escribí algo raro.
Porque es que vi que la A igual A, y no, pues me faltó el A por B. Espérenme un poquito que tengo que ir a la sala de espera. Ya. A por B, eso está escribiendo. Ya, A por B. Me había faltado eso. Ya, entonces, como dije, estoy en la... Voy a completar ahora la segunda fila de la matriz A por B. Entonces, tomo la segunda fila de la matriz A y vuelvo a hoy con la primera columna de la matriz B. Y entonces voy a escribir 1 por 0 más 0 por 1 más 1 por 2. Y eso me va a dar 2. Terminé con ese elemento. Entonces cambio ahora a la... Me voy a la segunda fila, perdón, segunda columna de la matriz B. Entonces voy a escribir ahora 1 por 1 más 0 por menos 1 más 1 por 3. Y eso me va a dar 4. Y ahí terminé, ¿cierto?, con el producto de la matriz. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a, al otro tema que nosotros estuvimos trabajando al final en una de las últimas clases. Hicimos un break antes de los últimos días de clase, estuvimos viendo ejercicios para el certamen y todo, pero hablamos de algo también importante que es la matriz inversa. Bueno, antes que eso, ¿sí? Antes que eso. Voy a escribir un paréntesis, ¿sí? Mira, cuando nosotros estamos en los reales, cuando yo digo para todo A y B en R, ¿sí? Y nosotros decimos, mira, voy a hablar de la resta, A menos B. Nosotros decimos que esto es A más menos B. Entonces hablamos aquí de lo que es, esto es un inverso, el inverso que se llama aditivo. Cuando también en los números reales decimos A dividido en B, en realidad lo que estamos diciendo es A por B a la menos 1. Y eso es el inverso multiplicativo. Pero aquí agregamos que el B tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Pero esto vale cualquiera que sea el B en R. En realidad, lo único que tiene que cumplir es que sea distinto del 0. Y esto, aquí hay una diferencia cuando nosotros hablamos de matrices. ¿Sí? Si nosotros hablamos de matrices y yo digo para todo A y B matrices, qué fea esa palabra. Si yo digo la matriz A menos la matriz B, claro, yo también voy a decir lo mismo y yo voy a hablar de A menos B y eso va a estar bien definido siempre que obviamente A y B tengan el mismo orden. Pero ya cuando digo A dividido en B, en realidad ya no vamos a hablar de una división, ¿sí? Lo que vamos a hablar es de una inversa. A por B a la menos 1, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hablar es de la inversa, ¿sí? Y a la inversa no me basta con que la B sea distinta de 0. Obviamente que tiene que la matriz, si fuera la matriz B 0, no existe. Pero no es solamente ese el caso. Hay que establecer más condiciones. Se necesita más que solamente el hecho de que sea distinta del 0. ¿Sí? Y aquí entonces fue lo que nosotros trabajamos con una condición para que exista esa inversa. Y la condición que nosotros vimos fue justamente la del determinante. ¿Sí? Voy a cambiarme de hojita para que recordemos cómo se calcula el determinante. Y vamos a ver luego esto con algunos ejemplos. Ya. Voy a decir entonces calcular el determinante. Voy a tomar una matriz. Ah, mira, si tengo una matriz que es de orden 1 por 1,
por ejemplo, A igual a menos 8. ¿Sí? El determinante de la matriz A, que se puede escribir como det de A, o también se usan las líneas estas, igual como si fuera valor absoluto. Aquí ni siquiera debía haber mencionado esa palabra, porque en realidad no es el valor absoluto. ¿Sí? No existe, no hay una... Eh, sí hay, pero no es... El determinante no corresponde a una relación o a una noción similar a la de valor absoluto. ¿Sí? Es una coincidencia de la notación nada más. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque el valor absoluto, perdón, sí, el valor absoluto es siempre un número positivo. En cambio, el determinante no. El determinante es un número, pero puede ser positivo o negativo. ¿Sí? En este caso, ¿cierto? El determinante va a ser menos 8, cuando la matriz es de 1 por 1. Ya, demos otro ejemplo. Voy a decir la matriz B y voy a decir que sea de 2 por 2. Otra cosa importante, ¿cierto? El determinante solo se calcula con matrices cuadradas. Voy a escribir 2 menos 1. No pongamos 0 para que nos salga algo 1 y 3. Cuando la matriz es de orden 2 por 2, voy a escribir determinante de la matriz B, que también, como dije, puedo escribirlo con las barritas así, y es de 2 por 2, entonces hacemos una multiplicación así cruzada. ¿Sí? Y lo escribo aquí, pongo un más, y para el otro lado multiplico y pongo un menos. Es decir, esto va a ser 2 por 3 son 6, menos el menos 1, y eso me da 7. Sí, ese va a ser el determinante de esa matriz. Vamos entonces a la otra hojita para ver uno de 3 por 3. Si tengo una matriz de 3 por 3, ¿sí? Comentamos, estoy pensando si hacemos primero el ejemplo con la definición o hacemos primero el ejemplo con... hagamos con la definición primero. Voy a tomar entonces, voy a escribir una matriz. Voy a escribir otro número más chiquito. Ya. Ya cuando la matriz es de orden mayor o igual a 3, la cosa se empieza a complicar. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer para calcular un determinante es elegir una fila o una columna cualquiera. Usualmente vamos a elegir una fila o una columna que tenga hartos ceros. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo elegiría, ¿cierto?, la fila 1. Podría elegir también la columna 2. En realidad, pero yo quiero elegir la fila 1. La razón, ¿cierto?, que voy a elegir la fila 1 es porque justamente aquí tengo ceros. Tengo un 0, por lo menos. ¿Ya? Entonces, voy a elegir la fila 1. Por eso digo elegir y traté de hacer como énfasis, porque no es una cosa arbitraria que uno hace así como, te fijas, sin decir cuál elijo. Yo la elijo buscando que tenga hartos ceros. ¿Sí? A todo esto, no sé si hoy día o más rato vamos a plantear otro tema que son lo que se llaman las operaciones elementales, que nos va a permitir hacer operaciones con esto, otro tipo de operaciones. La razón también por la que quise hacer énfasis en hacer un resumen sobre la operatoria en las matrices es para distinguirlo con respecto a estas nuevas operaciones que vamos a hacer. ¿Ya? Ya, entonces como dije, yo aquí entonces elijo una fila, en este caso yo elegí la fila 1, entonces el determinante de mi matriz C lo voy a escribir como una suma. Me quedó feo eso. Se calcula, se define como una suma. Entonces esto va a ser la suma de, escribo el coeficiente, el 1, ¿no es cierto? Por ese, ¿se acuerdan que parecía un menos 1 elevado a I más J? I más J corresponde al fila columna en que estoy. 1 más 1, 2. Por un determinante que se llama menor, que corresponde cuando yo elimino
la fila y la columna donde estoy. ¿Se fijan? Entonces ahí me aparece ese 3 menos 1, menos 1, 1, más. Profe, ¿de dónde salió el -1 elevado a 2? Es parte de la definición. El determinante se Siempre va a ir -1. define. Ah, espera, mira, me voy a, Siempre va a ir -1. sí, pero voy a buscar la definición para mostrarla. Entonces, si la tengo acá, la ¿Lo que puse tienen? antes. Pero era por la definición, ¿o no? Es por la definición, justamente. Ya. Espera, voy a No sabía compartir. si era por un número de que estaba en la matriz o no. No había cachado No, eso. no, 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 no. El menos 1, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Mira, sale media apretadita la definición aquí. El menos 1 siempre está. Ah, es que yo en la definición lo puse antes. Menos 1 le doy más j por el a sub j por m sub ij. Pero es lo mismo. Sí, porque por lo menos en los números reales, ¿cierto? Tenemos conmutatividad. Ya. Entonces, ese menos 1 elevado a I más j, como comentábamos, se va a reducir en un más o un menos, siempre. Yo en este caso lo voy a escribir completo, porque quiero hacer énfasis, ¿cierto?, en lo importante de haber elegido esa fila 1, porque aquí me va a quedar esto multiplicado por 0, entonces en realidad uno esto después ni lo calcula. Fíjate entonces ahora, pasé el segundo sumando, ¿cierto? Tiene el coeficiente 0 por el menor que corresponde de haber eliminado la fila 1, columna 2, entonces me va a quedar 2 menos 1, 1, 1. Este término, al final de cuentas, ni siquiera lo vamos a calcular porque eso es 0, ¿sí? Y vamos a pasar de inmediato, ¿cierto?, al otro, que va a ser cuando tengo fila 1 y columna 3. Ese sumando lo voy a escribir acá abajo. Entonces voy a tener 1 por menos 1 elevado a I más J, fíjate, fila 1, columna 3, eso me da 4 por el 2, 3, 1 menos 1. Y eso entonces al final de cuentas me da todo esto que está acá la primera parte de la multiplicación es 1 porque tengo menos 1 elevado a 2 y tengo este menor que es de 2 por 2, entonces eso sería 3 menos por menos 1 por menos 1 me da menos 1, 2 me va a dar entonces ahí, más esto también de acá me va a dar 1 y tengo entonces menos 2 con el menor que está abajo, tengo menos 2 menos 3. Y voy a la sala de espera. Muy bien. Ya. Entonces tengo 2 menos 5 y eso me da menos 3. Y para esta misma matriz, ¿Profe? dígame. Cuando vio lo del determinante de esa como matriz pequeña, de la de 3 menos 1 menos 1 1, Sí, cuando ve que por ejemplo, nos dio 3 menos 1, sí, ese menos del medio es como por fórmula, por por así decirlo. definición. Sí, por Ya. definición. Voy a. Mira, aquí está en el. Voy a compartirlo acá. Cuando la matriz es de 2 por 2, multiplico la diagonal principal a sub 1 por a sub 2, 2, a sub 1, 1 por a sub 2, 2, y resto la multiplicación por la diagonal secundaria. El a sub 2, 1 por el 1, 2. Siempre es así. Ya, gracias. De nada. Ya, y ahí entonces tengo la matriz. Esta forma de calcularlo es usando la definición. Pero, nosotros dijimos que cuando tengo una matriz de 3 por 3 tengo una segunda forma de calcularlo. Pero solo es cuando es de 3 por 3. Si yo tengo una matriz de 4 por 4 y trato de usar esto del Sarrus que vamos a hacer ahora, me va a dar un número. Va a ser cualquier cosa menos el determinante. ¿Ya? Así que vamos a retomar, vamos a tomar esta misma matriz, vamos a cambiar de hojita, vamos a tomar la misma matriz y vamos a calcular el determinante, como dije, usando Sarrus. Lo comento con harto énfasis esto porque lamentablemente en algunos certámenes me ha tocado casos de que los estudiantes han tratado de usar Sarrus usando una matriz de 4 por 4.
y claro, obviamente les da cualquier cosa menos lo que corresponde. Me cambio de hojita. Ya, entonces como dije, tengo la matriz C, voy a escribir la misma matriz C, 1, 0, 1. 2, 0, menos 1. Se me movió un poco el 0 que está ahí. Y la tercera fila era 1, menos 1, 1. Sí, es la misma, ¿cierto? Ah, no, es un 3 ahí. Es un 3. 2, 3 menos 1, 1 menos 1, 1. Ya. Entonces, insisto que lo que vamos a hacer ahora es esto que se llama Sarrus. Y esto es solo para 3×3. Entonces, la idea es que nosotros copiamos las dos primeras columnas, las copiamos hacia la izquierda. Derecha, perdón. Me da lo zurda, perdón. Me confundo entre la derecha y la izquierda. Y después entonces voy a dibujar entonces 3 líneas oblicuas, ¿cierto? Y esos van a ser los números que voy a ir multiplicando. Y les voy a ir poniendo un signo más. Y también voy a tomar otras líneas hacia en el otro sentido, ¿cierto? Pam. Y eso los vamos a ir después restando. ¿Sí? Voy a poner los signos después. Ahí, también que media chiquita. Ya. Y esto van a ir con un menos. Entonces mi determinante de la matriz C, voy a escribir 1 por 3 por 1, 3. Más 0 por menos 1 por 1, o sea, eso obviamente me da 0. Más 1 por 2 por menos 1, me da menos 2. ¿Sí? A todo esto. Y quiero insistir con esto porque que me dé, que aquí diga, perdón, me puse media tartamuda. Que diga más no quiere decir que siempre van a ser positivos los números, o que les voy a cambiar el signo para que sean positivos. Quiere decir simplemente que voy a ir sumándolos. Entonces, si me da un número negativo, voy a escribir más menos 2, o sea, menos 2. ¿Sí? Y la misma idea aplica con el menos. ¿Se fijan? Con el menos voy a escribir 1 por 3 por 1, menos 3. ¿Sí? Y voy a escribir, pero en cambio, si aparece un número negativo, ¿cierto? Diría menos por menos, más. A eso me refiero. No me va a pasar eso ahora porque aquí tengo menos 1 por menos 1, me da 1 por 1 menos 1. Y aquí me apareció el 0. ¿Sí? Y esto entonces va a ser, estos se cancelan y me queda menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Y antes me dio menos 3. ¿Se fijan? ¿Qué quiero hacer el énfasis con esto? De que el determinante es un número asociado a una matriz que es único. ¿Sí? Entonces, si yo lo uso calculando Sarrus, si lo uso usando la definición, si elijo la fila 1, la columna 3, la fila, lo que yo quiera, ¿cierto? Siempre me va a dar el mismo número. La idea obviamente es tratar de calcularlo usando la menor cantidad de operaciones posible. Ya. Vamos entonces ahora a continuar con otra cosa que también conversamos, que fue la matriz inversa. Que definimos la matriz inversa. Y nosotros sabemos entonces que, voy a decir, si A es de orden n por n, porque algo importante también de destacar que las matrices solamente tienen inversa, o son candidatas a tener inversa si son cuadradas. Si tengo una matriz cuadrada cualquiera, no todas van a tener inversa. Entonces, y se verifica que existe A a la menos 1, que también es de orden n por n. Tal que
A por A a la menos 1 es igual a la identidad de orden n, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que ¿Dice qué dice, profe? ¿dónde? Ahí arriba y C. Verifica. Ah, ya, Mi, gracias. mi, mi clásico problema, creo que una de las cosas que la V siempre la dibujo como R, la R la dibujo como V, no sé. Sí. Entonces aquí, bueno, decimos entonces, si pasa esto, yo a la matriz A le voy a dar distintos nombres en realidad. Puedo decir, es invertible, es inversible, no singular, regular, de hecho también hay otro nombre que se le da a esto. Y el A a la menos 1, ¿cierto? Se llama inversa. ¿Lo de igual a in se refiere a invertible? No, a la identidad de orden n. Recuerda, Ah, eso no lo hemos comentado ahora. Cuando nosotros, por ejemplo, dijimos I sub 2 sería 1001. Corresponde la identidad a un 1 en realidad. El I sub 3, el 100010 y así sucesivamente. La diagonal principal son matrices cuadradas siempre, en la diagonal principal son 1 y afuera es todo 0. ¿Sí? Ese I sub n se le llama, tiene el nombre y se llama identidad. Faltó una E. Que de hecho te fijas, es la misma propiedad que verifican los inversos multiplicativos. ¿Sí? Cuando yo digo A por A a la menos 1 igual a 1. ¿Sí? En contexto de los números reales, por ejemplo. La misma idea. sí, Pero ahora esa identidad para nosotros es obviamente una matriz. gracias. De nada. Profe, Dígame. cuando estamos hablando de matriz identidad, la diagonal principal siempre tiene que tener puros uno. Sí, siempre tienen que tener puros 1. Si ya tuviese otro número que, no sé, pues si tuviese un 0 entre medio, ya no es la identidad. Ya no lo es. Es otra matriz, pero no es esta. Ya, entonces, lo que también comentamos, y me voy a cambiar de hojita para escribir esto, y es el que voy a decir cómo. Me refiero con esto es cómo voy a determinar que existe la matriz inversa y cómo la voy a calcular. Si es que existe la matriz inversa, obviamente. Entonces aquí yo voy a plantear 3 estrategias. La primera, que es la que ya vimos nosotros, que es usando los determinantes, que vamos a recordar enseguida. La segunda es lo que nos quedó pendiente, que son las operaciones elementales. Y también lo vamos a ver a continuación. En el contexto de las operaciones elementales, diría yo que em, yo creo que lo vamos a ver. Lo primero, antes de ver la inversa, en realidad vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones y después vamos a ver la inversa. ¿Ya? Eso. Y acá, y la tercera forma es, digamos, ¿cómo la podría llamar? A lo carretero, no sé. La tercera forma en realidad es la que ni siquiera yo creo que lo planteamos. Sí, yo creo que en algún momento lo planteé como ejemplo. eh, y esto es construir, en el fondo es construir un sistema de ecuaciones, que no es lo recomendable. ¿Sí? De estos 3 métodos, ¿cierto? Nosotros obviamente vamos a dar preferencia a estos 2 primeros y el tercero, ¿cierto? Es algo que no conviene usar porque es demasiado eh, complicado. ¿No? Después cuando estemos viendo algún ejemplo vamos a comentar a qué me refiero con esto de construir un sistema de ecuaciones. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Nos falta recordar también entonces en este contexto de los determinantes qué es lo que tienen que verificar.
Lo vamos a escribir acá también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar? Mejor lo escribo en la otra hojita para que me quede más ordenado. Perdón. Profe, antes de que avance, que me perdí, el cómo era para qué. El cómo se refiere a cómo obtener la inversa, Ah, ya, para llegar a la inversa. ¿sí? Y también cómo determinar si existe, Ah, ya. ¿sí? O Entonces, sea, no es tan justamente, evidente al tiro saber si sí, existe. exactamente. Y estos dos métodos nos van a decir eso de una forma muy certera y rápida, diría yo. Por una parte, el determinante es el método, diría yo, más rápido para saber si una matriz tiene inversa o no, porque basta de calcular el determinante y si es distinto de cero, de inmediato es invertible. Ah, ya. Las operaciones elementales también es un buen método, pero es un poco más lento, diría yo. ¿Ya? Pero como dije, eso vamos a ver después las operaciones elementales. ¿No? Ya, voy a cambiar de hojita ahora sí ¿Y que el sí. determinante era distinto de cero tiene inversa? Exactamente, sí. Lo vamos a escribir a Ok. continuación. Entonces, escribir acá, existe a la menos 1 y voy a escribir sí y solo sí, determinante de la matriz A es distinto de 0. Entonces es realmente muy rápido porque yo obtengo el determinante, si es distinto de 0, pum, listo. La matriz es invertible. Y eso quiere decir que nosotros en los ejemplos que acabamos de ver, todas esas matrices son invertibles. Porque en todos esos casos que estudiamos, todos eran determinantes distintos de 0. ¿Sí? Entonces, con esto, digamos, estoy determinando, esta es la condición, digamos, y fíjate, es un sí solo sí, así que absolutamente preciso, y aquí voy a saber si existe. ¿Te fijas? Entonces, este sería siempre el primer paso. Si el determinante me da igual a 0, no hay nada que hacer. Nada, nada. No tengo opción de decir voy a calcular la inversa, no tengo para qué. Por eso yo digo siempre este es el primer paso. ¿Sí? Ya. Y el segundo entonces, si yo digo ya, ok, ya de inmediato tengo la matriz que es invertible, entonces el tema es cómo la calculo. ¿Sí? Y en ese caso, entonces vamos a decir que después de haber hecho esto, sí, entonces voy a decir A a la menos 1 va a ser igual a 1 dividido en el determinante de la matriz A. Te fijas, aquí uno queda claro de por qué es necesario que el determinante sea distinto de 0. Porque justamente si el determinante me da igual a 0, yo estaría dividiendo por 0. Te fijas, no puedo. Entonces, eh, eso. Y va 1 partido por el determinante por la matriz que se llama la adjunta de la matriz A. Y la matriz adjunta, ¿dónde voy a decir? La matriz adjunta se obtiene de los mismos cofactores. En la traspuesta de la matriz de cofactores. Entonces, y los cofactores ¿cierto? Se obtienen justamente cuando uno está calculando el determinante. Así que lo vamos a hacer bien rápido. Ya. Voy a... ¿dónde? Entonces, primer paso diría yo que es esto. Quiero hacer como un paso a paso. Primer paso diría yo es calcular el determinante. Si es distinto de 0, entonces continúa por acá. Después entonces el segundo paso diría yo que son obtener los cofactores. Me quedó muy feo esa palabra. Voy a decir calcular mejor. Calcular C sub I y J, que son los cofactores. Y tercer paso sería entonces transponer la matriz de cofactores que obtener la matriz adjunta. Y el cuarto paso sería ya escribir la A a la menos 1. Vamos a hacer eso ahora.
voy a escribir acá los C sub I, J. Pues me falta espacio aquí. Lo voy a escribir por aquí chiquitito. Los C sub I, J corresponden a los, los -1 elevado a I más J por los M sub I, J, que es donde nosotros calculábamos ese determinante cuando eliminábamos la fila I y la columna J, ¿no? Me gustaría retroceder porque ya tenemos dos matrices, la de 2 por 2 y esa de 3 por 3, y calculamos las inversas de esas dos matrices, ¿no? Ustedes me dicen cuándo. Yo todavía estoy copiando. Lo siento. Profe, Dígame. ¿cuál era el tercer paso? El tercer paso sería escribir la matriz adjunta, porque en el segundo paso vamos a calcular los cofactores, pero la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores. Entonces tenemos que transponerla. Te fijas, la matriz A al menos 1 se calcula como el 1 partido por el determinante. Entonces, claro, calculo el determinante. El determinante es un número, entonces todo esto que está acá, 1 partido por el determinante, va a ser un número porque voy a multiplicar la adjunta. Para construir la adjunta, entonces ese es el tema, cómo construyo la adjunta. Tengo que calcular los C sub I, J, es decir, los cofactores. Después calculo la escribo como matriz, en realidad. Aquí podría escribir un paso 2,5, donde voy a escribir todos los C sub I, J en una matriz y después la voy a transponer. Por eso escribo la adjunta de A, que se corresponde a la traspuesta de la matriz de cofactores. Eso, el concepto de traspuesta no lo habíamos considerado en el repaso que hicimos. La traspuesta se refiere a intercambiar filas por columnas, ¿sí? Lo vamos a ver ahora con el ejemplo que vamos a hacer. Y cuarto sería ya escribir la misma matriz inversa, es decir, tengo mi matriz adjunta y la voy a multiplicar por 1 partido por el determinante de A. Sí. ¿Retrocedo ya ahora? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Voy a retroceder. Voy a retroceder a los dos ejemplos que tenemos, que son la matriz. Mira, yo creo que no vale la pena con la matriz A. ¿Sí? Con esa no. Aquí. Vamos con la matriz B. ¿No? Voy a tomar entonces mi matriz B. Ya calculamos el determinante de esa matriz. Voy a escribirla. Entonces yo sé que esto vale 2 menos 1, 1, 3. Y dijimos que el determinante vale 7. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Ejemplos. Dije, mi matriz B es 2 menos 1, 1 y 3. Entonces, nosotros ya calculamos el determinante de la matriz B y sabemos que eso es 7, eso es distinto de 0 y de inmediato yo sé que existe la inversa de B. ¿Sí? Entonces, como dije, voy a calcular la matriz de cofactores. Los C sub I, J son menos 1 elevado a I más J, todo eso por el M sub I, J. Entonces voy a escribir de inmediato mi matriz de cofactores. En este caso, como la matriz es de 2 por 2, la matriz de cofactores queda muy simple, en realidad. Entonces, otra cosa más que quería comentar. Con respecto a ese
menos 1 elevado a I más J. Que esto también lo había comentado, me queda muy feo ese menos 1. Esto también lo habían comentado antes en clase. Menos 1 elevado a I más J. Como dijimos, esto va a corresponder, va a ser un 1 si el I más J es un número par, y va a ser un menos 1 si el I más J es un número impar. Y en realidad, cualquiera que sea la matriz, me da lo mismo cuáles son los coeficientes de la matriz para ese menos 1 elevado a I más J. Porque esto en el fondo corresponde a un signo que va a tener de acuerdo a la posición en que estén. Por eso yo voy a llenar mi matriz con... Voy a hacerlo más cortito. Con un más, con un menos, con un más y con un menos. ¿Sí? Esos van a ser esos menos 1 elevado a I más J. Entonces vamos ahora con los coeficientes, con los términos de mi matriz con los cofactores. La matriz de cofactores obviamente que también va a ser de 4 por 4. Entonces, para el primer término, entonces voy a eliminar fila 1, columna 1, me queda un 3, con un signo más. Entonces escribo un 3. Después, voy a escribir el término que está en la posición, fijan, fila 1, columna 2. Entonces elimino fila 1 y elimino columna 2. ¿Qué término me queda ahí? Un 1, pero con un menos, entonces menos 1. Después entonces ahora paso a la fila 2. Elimino fila 2, columna 1. Me queda un menos 1, pero tengo un menos, y eso me da entonces 1. Paso entonces ahora a la fila 2, columna 2, y me queda un 2. Positivo, ¿cierto? Porque él me da un 2. Y esa es mi matriz de cofactores. La matriz traspuesta, como mencionábamos, corresponde, dígame, Eso de los signos que escribí en rojo, eso ¿Mm? me confundió un poco. Te fijas que esto es, en realidad, si ustedes no lo quieren escribir eso en rojo o en otro color, no lo hacen. Entonces, lo que tendrían que hacer, creo yo que es más fácil, porque lo que tendrían que hacer acá es escribir menos 1 elevado a la posición, que es 1 más 1, 2. Acá escribirían menos 1 elevado a la posición, que es 1 más, me da menos. ¿Te fijas? Eso que está en rojo, que yo lo marqué, es esto. Es el I más, el 1, menos 1, perdón, elevado a I más J. Te fijas que cualquiera que sea la matriz, mira, voy a volver atrás, voy a volver más atrás, con este dibujo que hicimos alguna vez en un momento, este. Te fijas, si yo digo que tengo menos 1, voy a escribirlo en rojo también. Si yo digo que tengo menos 1 elevado a I más J, ¿sí? Y como dije entonces, esto va a ser un 1 o va a ser un menos 1. Es decir, va a ser positivo o negativo. Con el 1 voy a marcar un más y con el menos 1 voy a marcar un menos. Entonces, mira, estoy en el A sub 1, 1. ¿Qué signo voy a tener ahí? Más. Tendría 2 más 1, 3, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Siempre se van a ir moviendo de la siguiente, ese más de ahí me parece un 4, pero es un más, ¿no sé? Siempre se van a ir moviendo de esa forma y va a ser independiente de los coeficientes. O sea, claro, de repente aquí puedo tener un 0, puedo tener un 1, puedo tener un menos 10, ¿te fijas? Entonces, claro, igual van a aplicar la regla de los signos, menos por menos es más, ¿te fijas? Pero yo voy a considerar siempre esto. Siempre es en menos 1 elevado a I más J. Siempre lo tengo que considerar. Entonces tengo dos opciones. O puedo ir escribiéndola y voy a volver atrás al dibujo, perdón, a lo que estábamos haciendo, y lo puedo escribir de nuevo. Mira, lo voy a escribir de nuevo. Voy a borrarlo. Voy a borrar lo que hice recién. Voy a borrar todo. Hagámoslo de nuevo. Sin pescar
Vamos a hacerlo de nuevo sin pescar el más menos que había puesto antes. ¿No? Ya. Hagamos todo de nuevo. Voy a escribir entonces mi matriz C. Voy a decir entonces, aquí tengo que escribir menos 1 elevado a i más 1. Menos 1 elevado a 2. Por. Voy a escribir acá, menos 1 elevado a. Voy a dejar en blanco lo del. Ah, después voy a completar con los menores que me faltan. ¿Te fijas? Eso lo voy a escribir así. Entonces es mucho más largo encuentro yo. Por eso yo prefiero marcar más menos en la parte como un supraíndice en realidad. Es una ayuda, creo yo. Pero si no les gusta eso, no tienen que hacerlo así, pues no es obligación. Lo pueden escribir de esa forma. Yo creo que es más rápido como lo estaba haciendo yo delante. Pero, profe, ¿siempre va a ser el mismo orden de los más y los menos? Sí. Exactamente. Ah, entonces mejor aprendérselo como la tabla como con ese más y ese menos, ¿no? Yo encuentro que es más fácil. Es más rápido, creo yo. Ah, ok, Sí. gracias. Entonces, te fijas, voy a repetir el asunto de los menores ahora. Ya, entonces, para el primero, fila 1, columna 1. Elimino fila 1, elimino columna 1. Me quedo con el 3. Me quedo con el 3 ahí. Después, voy con el otro. Elimino en la posición 2, 2, elimino, perdón, la posición esta es fila 1, columna 2, elimino entonces fila 1, columna 2. Y me quedo entonces con el 1. Después, voy a borrar esto de aquí. Ahora me voy a la fila 2, columna 1, me quedo con un menos 1. Menos 1. Y en el último, donde elimino fila 1 y columna 2, me quedo con el 2. Y eso entonces queda un 2 acá. ¿Te fijas? Entonces finalmente me va a quedar la matriz de cofactores, me va a quedar 3, menos 1, 2. Esa es mi matriz de cofactores. Y es la matriz de cofactores, entonces ahora tengo que transponerla para encontrar la adjunta. No va a alcanzar el espacio, no va a alcanzar el espacio acá. A todo esto igual es interesante porque esta matriz de cofactores es una matriz simétrica. ¿Se acuerdan? Ese es otro concepto también importante en el contexto de las matrices que son la simetría, ¿sí? Que se da solamente en Profe, las matrices cuadradas. Dígame. el menos 1 de arriba, al ponerle el menos, ¿no quedaría en más? ¿Este de acá ¿O dices nada tú? que ver? ¿Este de acá? No, creo que sería el de abajo. Ah, tienes razón, ese es más. Tienes toda razón, el de abajo es más. Más. Tienes toda razón, muchas gracias. Ya, me voy a cambiar de hojita para... Tienes toda razón, es más y no es nada simétrica esta matriz. Voy a cambiar de hojita para escribir la traspuesta. La adjunta, ¿cierto? De la matriz, esto se llama B, corresponde a la traspuesta de la matriz de cofactores. Y eso sería entonces 3 menos 1, 1, 2. Tomo, tomo una fila y la escribo como columna. ¿A dónde me quedé? Ah, me dejé una en blanco. Y ahora entonces, la inversa de la matriz B, escribo entonces, el determinante ¿cuánto era? 7, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces sería 1 partido por 7 por 3, 1, menos 1, 2. O sea, eso sería 3 partido por 7, se fijan, es, insisto, multiplicación por escalar. Entonces, cada uno de Lo los... puso al revés, profe, el ¿Lo puse menos al 1 revés? es el de arriba. O sea, no sé si importa si es como otro ejercicio. Ah, no, el mismo. Es el mismo, pero es que estoy transponiéndola. 3 menos 1, 1, 2. Me quedó una hojita en blanco entre Eh, medio. Te fijas que esta es la traspuesta. Intercambio las filas por las columnas. La matriz, claro, la matriz C era 3 menos 1, 1, 2.
¿Te fijas? Entonces ahora la fila 1 corresponde a la columna 1. La fila 2 en matriz, columna 2. Ah, ya. Se intercambian. Ya entendí. Gracias. De nada. Entonces, ¿cuál era la matriz B original? Ya se me olvidó cuál era la matriz. Eran 2 menos 1, 1, 3. La gracia de estos ejercicios es que yo puedo comprobar. Entonces, si yo tomo B y la multiplico por esta en B a la menos 1, lo que me tiene que dar es la identidad de 2 por 2. Y multiplico por 3 séptimos, 1 séptimo, menos 1 séptimo, 2 séptimos. Me tiene que dar entonces, y aquí vamos calculando. Escribo, multiplico 2 por 3 séptimos, me da 6 séptimos. Estoy multiplicando primera fila, ¿cierto? Con primera columna. 6 séptimos por menos 1 por menos 1 séptimo me da entonces 1 séptimo. 6 séptimos más 1 séptimo me dan 7 séptimos y eso es 1. Después multiplico entonces fila 1 con columna 2. Entonces aquí tengo 2 séptimos menos 2 séptimos me da 0. Después paso entonces a la fila 2 de la matriz que está a la izquierda. Entonces con la fila 1 de la matriz que está a la derecha. Y eso me da entonces 3 séptimos menos 3 séptimos me da 0. Después entonces termino con segunda fila, segunda columna, me da 1 séptimo más 6 séptimos, nuevamente me da 1. Y eso quiere decir entonces que lo hicimos bien. Estamos. Y aquí entonces aprovechemos a comentar, si yo no quisiera, y este es el tema carretero que estaba comentando yo hace un rato, que ni siquiera vamos a hacer un ejercicio porque en realidad implica mucho trabajo. Si yo quisiera resolver esto de otra forma, yo podría construir una matriz B de 2 por 2, perdón, donde llamar a estos números A, B, C, D, ¿cierto? Y construir un sistema de esta forma, ¿cierto? Que van a ser 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Resulta muy, muy largo. La verdad es que no vale la pena hacerlo así. Usualmente, dígame, Esto solo funciona con matrices cuadradas. solo con matrices cuadradas. Ya. Bien, entonces, ya. Vamos con Profe. el, dígame. ¿Podría explicar el último paso de nuevo? Que me perdí cuando puso el 2 abajo de la última línea, donde sale B por B a la menos 1. ¿Ya? Ah, pero es que este último paso es para comprobar. Pero ¿y de dónde salió la matriz del 2, menos 1, 1 y 3, la que está subrayada con rojo? ¿Esa? Es la matriz B, po. La matriz con la que partimos. ¿Es la original? Sí, ¿Era esa? era esta, sí. Ah, ya. Sí, entonces, cuando yo quiero comprobar, ¿no es cierto? Que siempre es buena idea tomar mi matriz original, multiplicarla por B a la menos 1, que es el resultado que yo obtuve, ¿cierto? Y te va a dar la identidad. Esa es la idea. ¿Cómo se multiplicaba así súper rápido? De la matriz que está a la izquierda, tomo las filas. De la matriz que está a la derecha, tomo las columnas. Y voy multiplicando y sumando. Te digo 2 séptimos más 1 séptimo, 7 séptimos, me da 1. 2 séptimos menos 2 Ya. séptimos, da 0. Ya Siempre ahí me está. acordé. Ahora, claro, si entre medio te da un 3, por ejemplo, entonces yo voy a decir, no, está mal esta cosa. Eso puede pasar porque de repente igual. Ya,
Mira, acá vamos a tomar entonces esta matriz. Voy a borrar aquí mismo, aquí nomás. Voy a borrar la matriz, esto de aquí. Voy a tomar esta matriz y fíjate que le voy a cambiar nombre exclusivamente porque no quiero que se confunda. Esta matriz se llama C en el ejercicio, pero aquí la voy a llamar A porque no quiero que se confunda con el nombre de la matriz de cofactores que ya la llamamos C. Entonces yo ya sé que esta matriz es... yo ya sé que esta matriz es invertible, ¿cierto? Porque ya calculamos el determinante y yo sé que el determinante de la matriz A es menos 3 y entonces eso es, significa que existe A a la menos 1. ¿Ya? Ya, entonces ahora voy a construir la matriz de cofactores, que son estos C sub I, J. Y aquí sí que voy a tener que hacer un poco más de cálculo, ¿ya? Entonces, pero yo aquí sí que voy a hacer y que voy a usar los más y menos, ¿sí? Insisto que si no quieren usar los más y menos, pueden ustedes ir escribiéndolo. Pero para mí me resulta más fácil. Ya. Entonces, voy con negrito, lápiz negro, punta fina. Ya. Entonces, aquí te fijas, yo voy a partir con un más. Voy a escribir un poquito más grande, perdón. Yo aquí ya voy a partir con un más. Porque sé que tengo ese va a ser positivo. Entonces, lo que voy a eliminar ahora va a ser la fila 1 y la columna 2. Y me va a quedar un menor aquí. Esto se llama menor. Y tengo que calcular ese menor. Y eso va a ser 2 por 3, 2 por 3, 3 por 1, 3. Menos 1 me da 2. Ahí voy a tener un 2. Insisto que lo voy a escribir acá, lo que tendría que calcular. Y eso es 2. Ya. Terminé con ese término, entonces ahora me voy a saltar. Sigo en la fila 1, así que no voy a borrar la línea que hice en la fila 1. Me voy a cambiar a la... Pucha, que aquí soy pava. Borré al revés. Eh, ya. Profe, disculpe, ¿cómo era el cálculo? 3 por 1 3 por 1 más menos, menos 1 por menos 1. ¿sí? Mira, voy a escribirlo. 3 por 1, ¿cierto? Menos 1 por menos 1. Entonces eso me da 3 menos 1. Y eso me da 2. Ya, muchas gracias. Ya, ahora voy con el otro. Fíjate entonces, estas cosas, por eso yo en esta parte siempre recomiendo usar la Pigmina cuando uno está trabajando sobre la matriz, porque estas líneas es muy común ir haciéndolas y entonces tú las vas a ir borrando, ¿no? Entonces borro la columna 2 y ya tenía borradita la fila 1. Entonces ahora me va a quedar, voy a escribirlo acá, 2 menos 1, 1, 1. Y eso me va a dar entonces 2 por 1, 2, menos 1 me da más 1, es decir, esto es 3. Y aquí escribo, fíjate que aquí tengo un menos, entonces escribo menos 3. En el siguiente voy a tener un más, y aquí voy a borro la fila, borro la fila 1, la columna 3, y entonces aquí me va a quedar 2 por menos 1 me da menos 2, menos 3, menos 5, menos 5. Y terminé con la fila 1. Ahora sigo con la fila 2. Entonces voy a borrar eso. Y ahora, como dije, entonces me voy con la fila 2. Entonces en la fila 2 voy a borrar la fila 2 y voy a borrar primero la columna 1. Y ahí entonces tengo un menos. Y entonces voy a tener acá 0, 1, menos 1, 1, 0 por 1, 0, menos 1 por menos 1 me da menos 1, con ese menos que tenía antes me da más 1. Ya.
Continúo. Elimino ahora fila 2, columna 2. Y entonces me queda 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 1, 0. Y ahí no me importa poner más o menos porque el 0 no tiene signo. Sigo entonces ahora con la fila 2, columna 3. Esto me va a dar. Y este acá es un menos. Aquí tengo que tener entonces el menos. Y aquí tengo entonces menos 1, menos 0. Con menos me da más 1. Esa es mi matriz, ese es el C. Terminé con la fila 2 y ahora entonces me voy a la fila 3. Elimino fila 3, columna 1, me da 0, menos 3. Menos 3 y antes tenía un más, entonces menos 3. Después entonces voy con la fila 3, columna 2. Tengo entonces 1 por menos 1, menos 2, menos 3. Pero tenía un menos, entonces me da más 3. Voy entonces ahora a la... Y aquí tengo un más. Y esto es 3. Entonces me da 3. Esa es mi matriz de cofactores. Fíjate cómo lo vamos calculando. Después entonces ahora tengo que transponerla para obtener la matriz adjunta. Voy a borrar los calculitos que hicimos acá al lado. La adjunta entonces sería adjunta a la matriz A, sería la traspuesta de esta. ¿Sí? Entonces tomo las filas y las escribo como columna. Entonces te fijas, voy a escribir 2 menos 3 menos 5. Después voy a escribir 1, 0, 1. Después menos 3, 3, 3. Y la inversa, que sería esta, a la menos 1, sería menos un tercio. No es común, ¿cierto?, escribir en los negativos en el denominador, así que no voy a escribir 1 dividido menos 3. Voy a decir menos un tercio y lo vamos a multiplicar por la matriz C traspuesta, es decir, adjunta. Y eso sería. Lo vamos a dejar para que lo comprueben ustedes y que multipliquen las matrices. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Es decir, mañana. Mañana vamos a trabajar con otro tipo de operaciones que estábamos comentando que se relacionan con los mismos sistemas de ecuaciones. Son operaciones, es otro tipo de operaciones distintas a la que estábamos haciendo acá. Ah, había otra cosa que no alcanzamos a hacer. Perdón, que creo que esto podría ser algo como pregunta tipo prueba, creo yo. Lo voy a mostrar en la pantalla. Fíjense en el problema que aparece acá. Dice, resolver la ecuación matricial A por X a la menos 1, B traspuesta, igual a A por B, donde A y B son matrices invertibles. Una cosa así, creo yo que se podría preguntar en clase. O también la misma pregunta anterior con el A y el B
con esta misma A y B. ¿Sí? Nosotros hicimos algunos ejercicios cuando vimos operatoria de este estilo de ecuaciones. Ven para acá, gordito. Venga, venga. Vimos unos ejercicios de ecuaciones matriciales, pero la matriz X siempre salía multiplicada por un número. Entonces eran más simples, pues, obvio. En cambio acá es más complejo porque tienen que resolver la ecuación y multiplicar por la inversa. Y lo clásico, digamos, que hay que tener muy en cuenta en eso, es a qué lado está la matriz A, por el tema de que no hay conmutatividad. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo se los comentaba, creo, en algún momento, cuando que hay otra forma de definir la multiplicación por matrices, pero que yo la encuentro muy enredada, y que se refiere a definir dos tipos de multiplicación. Y es decir, multiplicación por la izquierda versus multiplicación por la derecha. Lo hice con las manos al revés, pero esa es la idea. No, no es la idea enredarme, sino que, digamos, definirlo con dos multiplicaciones distintas. Creo que eso es muy complejo, que enreda mucho. Eso. Tengo el tuto. Y no sé si estoy compartiendo esto. Sí, estoy compartiendo. Como dije, quería mostrar un sistema de ecuación. Ya, por ejemplo, esto es lo que vamos a hacer mañana. ¿Sí? Vamos a tomar un sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver. Pero vamos a buscar resolverlo, ¿cierto? Usando en forma matricial. ¿Sí? Básicamente porque no solamente lo queremos resolver, sino que además queremos caracterizar sus soluciones. ¿Ya? Eso. ¿Algo que quieran comentar? Profe, Dígame. para el control o el certamen, ¿se va a trabajar con matrices 3x3 o igual van a de 4x4? ¿Van a poner de 4x4? No, usualmente trabajamos con matrices de 3x3, de 2x3, 3x4, no, ni de 4 diría yo. Ah, ya. Mm, Bueno. Sí, Ya, gracias. de nada. Profe, Dígame. pero por ejemplo, las matrices que se nos pueden proponer en el control pueden ser así como, no sé, por ejemplo, 2x y habría que encontrar la x, por así decirlo. Claro. O sea, por una parte, yo creo que un ejercicio como tipo que nos van a preguntar es lo que habíamos comentado recién. Una ecuación matricial, donde te den las matrices A y B y te pregunten por una matriz X, pero no va a aparecer un 2X más, no, va a aparecer un AX. ¿Te fijas? Voy a ir a la pizarrita mejor. ¿Te fijas una cosa que diga, por ejemplo, resolver la ecuación matricial? Que diga una cosa así. Entonces voy a decir, no sé, pues, A, X más B, A, traspuesta, no sé, es igual a 3 identidad. ¿Te fijas? Entonces tú vas a tener que despejar la X. Y ahí entonces tú vas a decir, mira, AX es igual a 3 por la identidad menos B, A, traspuesta. Entonces multiplico por A a la menos 1. Ah, mira, ni siquiera le voy a poner esto, mira, voy a escribirlo así nomás. Lo voy a cambiar porque para mostrar justamente un típico error que se comete. Entonces digo, mira, voy a multiplicar por A a la menos 1. Yo digo multiplico por A a la menos 1 y no digo divido por A porque no hablamos de división. ¿Y por qué quiero multiplicar por A a la menos 1? Porque quiero que se cancelen, ¿te fijas? Por la X. Pero si yo multipliqué a la izquierda de la matriz X, también lo tengo que hacer a la izquierda de las otras matrices. Entonces voy a tener que escribir. Bueno, aquí digo, si lo hago a la izquierda, en este caso sí que hay conmutatividad porque estoy multiplicando por un 1. ¿Sí? Voy a escribirlo de todas maneras con harto detalle. Si yo digo a la menos 1 por 3 identidad, ¿cierto? Eso va a ser lo mismo que
3a a la menos 1. ¿Te fijas? Pero en el otro término yo no puedo decir que eso es b, porque no puedo conmutar a menos 1 y b. ¿Te fijas? Entonces esto va a ser finalmente x, va a ser 3a a la menos 1 menos a a la menos 1 b por a. Y el típico error que se comete, ¿cierto? Lo voy a escribir acá, lo voy a cometer el error acá para que lo observen, ¿cierto? Es decir, ok, yo digo, entonces la x igual a 3a a la menos 1 menos, escribo un b a la menos 1 y lo cancelo. Entonces digo esto, la x finalmente es 3a a la menos 1 menos b. Y eso es falso, porque no hay conmutatividad. Por eso insisto que nosotros no lo definimos así, encuentro que es inadecuado en realidad pedagógicamente tratar de enseñar la multiplicación de matrices definiendo una multiplicación por la derecha versus una multiplicación por la izquierda, pero creo que sí es útil en el contexto de que ustedes piensen cuando van a multiplicar matrices, si están multiplicando la matriz hacia la izquierda o hacia la derecha. Por esto, para no cometer este error, que es muy clásico en realidad. Yo creo que algo así nos van a preguntar en el control, versus también yo creo que voy a ir al PDF, porque aquí también aparecen unos ejercicios como muy típicos que nos van a preguntar, donde más que resolver un sistema, ¿sí? Pues no nos van a pedir resolver un sistema, lo que nos van a pedir es, ¿dónde están? Acá. Este tipo de ejercicio, donde van a pedir caracterizar el sistema de acuerdo a un determinado parámetro. Eso nos van a pedir en el certamen. Profe, Dígame. este, bueno, este material lo va a subir al aula, o ya está. Creo que ya lo tengo. El de este PDF de matrices sí está. Sí, me parece que lo dejé. Pero está como hace 2 semanas atrás. Porque creo que en el aula hay ítem por cada semana y ahí están he ido poniendo las clases y los materiales. También las evaluaciones van en la misma semana. Pero el de matrices es uno solo. Entonces está como bien atrás. Cuando recién empezamos el tema. Ah, ya, profe, vale, gracias. Para que lo busquen. ¿No? Voy a buscar, pero ahora acabo de ver que creo que tengo uno que dice, no, ejercicios resueltos matrices. A ver, déjame ver qué es lo que tengo aquí. Estoy abriendo una cosita, porque cuando encontré, o sea, ahora abrí la carpetita y dije yo, mira, aquí tengo, no estoy abriendo nada, está medio lento, mi computador está muy lento. Estoy abriendo, a ver qué es lo que tengo ahí, a ver si sirve esto. Porque de repente empiezo algunas cosas y después no las termino, debo confesarlo. Ah, mira, ¿esto es mío? ¿Es mío? Sí, es mío, mira tú. Ejercicio, mira, y tengo cualquier cantidad, mira. Ejercicio 1, 2, 3. Ay, mira que está bonito esto. ¿Eso lo hice yo? Ah. eh, Buena, profe. no, ni me acordaba. Ya, este lo voy a dejar también en el aula. Mira que está bonito. ¿Esto cuándo lo hice? Ah, pero esto no se lo hice para usted. Qué feo. No se lo comparto. Oh. Ah, esto lo hizo mamá TV. Este lo hizo mamá T20, parece, el año, el 2019. Mm. Sí, está bonito. Ya. Esto lo voy a subir en la tarde, le voy a cambiar ahí, le voy a cambiar donde dice mate 20, le voy a poner mate 11. Mate 012, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Solo veremos matrices de 3x3, ¿verdad, profe? Sí, es lo más común de 3x3. Sí, Ah, ya. sí. Ya. Eso es entonces, jóvenes. Que les vaya muy bien, que tengan una bonita tarde, un rico almuerzo. Está igual. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.
Chau. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Chau. Mira que está bonito esto. Chao, profe. No me logro convencer que yo tenía esto. Es chito. Mira.